Soy Milton Jan Cruz Mesa del grupo 203 de Autotrónica, plantel Los Reyes La Paz. Yo les voy a hablar sobre los triángulos. Primero, la definición del triángulo. Se llama triángulo a la porción de un plano limitado por tres segmentos de recta, que se cortan 2 a 2 en 3 puntos diferentes. En todo triángulo se cumple que los puntos de intersección son los vértices del triángulo, o sea, A, B y C. Los segmentos de recta son los lados del triángulo A, B y C. Los lados forman ángulos interiores que nombraremos con letras de los vértices. Los triángulos se pueden clasificar de dos formas, por sus lados o por la medida de sus ángulos. Primero, por la clasificación de la medida de sus lados. Triángulo isósceles. Es aquel que las medidas de dos de sus lados son iguales y la medida de dos de sus ángulos son iguales, por lo que A y B es igual a A y C, pero no es igual a B y C. Triángulo equilátero. Es aquel que las medidas de tres de sus lados son iguales y tres de sus ángulos son iguales, por lo que A y B es igual a A y C y es igual a B y C. Ahora el triángulo escaleno. Es aquel que las medidas de tres de sus lados son diferentes y tres de sus ángulos son diferentes, por lo que A y B no es igual a A y C, ni tampoco a B y C. Ahora, la clasificación por la medida de sus ángulos. Triángulo rectángulo. Es aquel que la medida de uno de sus ángulos es recto, o sea que mide 90 grados. Ahora, triángulo oblicuángulo. Acutángulo. Es aquel que las medidas de tres de sus ángulos son agudos, o sea que miden menos de 90 grados. El obtusángulo. Es aquel que la medida de uno de sus ángulos es obtuso, mayor de 90 grados pero menor de 180. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos. Triángulo rectángulo, triángulo octángulo y el triángulo obtusángulo. Les voy a mostrar unos ejemplos de encontrar la incógnita. ¿Okay? Sería A más B más C es igual a 180 grados. Entonces 40 más 60 más C nos tiene que dar 180 grados. Estos dos se suman, quedaría 100 y se le sumaría C y nos tiene que dar 180 grados. Entonces quedaría como C es igual a 180 menos 100 y el sobrante sería la C, que sería 80 grados. Ahora A más B más C igual a 180 grados. 120 más 30 nos da 150, se le suma C, se le suma B y nos tiene que dar 180 grados. Por lo que B es igual a 180 menos 150, nos sobraría 30, entonces B es igual a 30. Ahora, les voy a hablar sobre funciones trigonométricas. En un triángulo rectángulo, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto continuo sobre la hipotenusa. Y en la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto continuo. Les voy a hablar sobre el teorema de Pitágoras. En el triángulo rectángulo, la suma de sus cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, por lo que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Ahora, ley de los cosenos. El cuadrado de un lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble del producto de dichos lados por el coseno del ángulo que forman. Entonces, el coseno A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado sobre 2BC. El coseno B es A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado sobre 2AC. Y el coseno C es A al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado sobre 2AB. Ahora, ley del seno. En todo triángulo los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Entonces el cateto A sobre el seno A es igual al cateto B sobre el seno B y es igual al cateto C sobre el seno C. Y eso sería todo. Gracias por su atención.